En el tiempo de los dioses, cuando la tierra de Sumer estaba bañada por el sol y la luna, existía un reino oculto bajo la superficie, un lugar donde la luz del día nunca penetraba. Este reino era el dominio de Ereshkigal, la temida reina del inframundo, quien gobernaba con mano firme sobre las almas de los difuntos. Se decía que su palacio, un laberinto de sombras y ecos, estaba construido con las piedras más oscuras y que sus puertas estaban custodiadas por seres de la noche, criaturas que susurraban secretos olvidados a quienes se atrevían a acercarse. Ereshkigal, hermana de la diosa Inanna, había sido desterrada a este reino sombrío tras un antiguo conflicto entre dioses. Mientras Inanna brillaba en el cielo, Ereshkigal se sumía en la soledad, rodeada de almas perdidas que vagaban sin rumbo. En su corazón, un fuego de venganza ardía, y su tristeza se transformó en un poder oscuro que la hacía temida por todos. Se decía que su mirada podía congelar el tiempo, y que su voz resonaba como un eco en las cavernas del inframundo, llenando de terror a quienes la escuchaban. Un día, Inanna, en su búsqueda de conocimiento y poder, decidió descender al inframundo, ignorando las advertencias de los ancianos. Con su belleza y su arrogancia, se presentó ante las puertas del reino de Ereshkigal, desafiando las leyes de la vida y la muerte. Al cruzar el umbral, las sombras la envolvieron y el aire se volvió denso, como si el mismo inframundo respirara a su alrededor. Las almas de los muertos la miraban con ojos vacíos, y un escalofrío recorrió su espalda al sentir la presencia de su hermana. Ereshkigal, al enterarse de la llegada de Inanna, sintió una mezcla de sorpresa y furia. En su palacio, rodeada de sus consejeros espectrales, decidió que era el momento de hacer pagar a su hermana por el desprecio que había mostrado. Con un gesto de su mano, convocó a los guardianes del inframundo, quienes apresaron a Inanna y la llevaron ante ella. La diosa de la guerra y la fertilidad, ahora prisionera, se dio cuenta de que su belleza no tenía poder en aquel lugar sombrío. La reina del inframundo, con su voz resonante, pronunció un juicio sobre Inanna. Has venido a mi reino sin invitación, y por ello pagarás el precio, dijo Ereshkigal, mientras las sombras danzaban a su alrededor. En un acto de venganza, la despojó de sus joyas y vestiduras, dejándola vulnerable y expuesta ante el frío abrazo de la muerte. Inanna, una vez poderosa, se convirtió en una sombra de sí misma, atrapada en el inframundo, donde el tiempo se desvanecía y la esperanza se extinguía. Mientras tanto, en la tierra de los vivos, la ausencia de Inanna comenzó a causar estragos. La fertilidad de la tierra se marchitó y los cultivos se secaron. Los hombres y mujeres clamaban a los dioses, preguntándose qué había sucedido con su diosa. En su desesperación, los mortales enviaron a un mensajero, quien se adentró en el inframundo en busca de respuestas. Al llegar, se encontró con la imagen de Inanna, despojada de su esplendor, y comprendió que la única forma de liberarla era enfrentarse a Ereshkigal. El mensajero, armado con valor y astucia, se presentó ante Ereshkigal, quien lo miró con desdén. Sin embargo, en su corazón, la reina del inframundo sentía una extraña curiosidad. El mensajero, con palabras cuidadosas, le habló de la importancia de Inanna para el mundo de los vivos, y cómo su ausencia estaba causando un desequilibrio que afectaba incluso a los dioses. Ereshkigal, tocada por la sinceridad del mensajero, decidió liberar a Inanna, pero no sin antes imponer una condición: que su hermana regresara con un alma que la reemplazara.
En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y el cielo se entrelazaba con la tierra, en la vasta llanura de Sumer, un susurro de misterio se cernía sobre la noche. Era el año de la creación, cuando Nana, el dios de la luna, emergió de las profundidades del abismo cósmico. Su luz plateada iluminaba los campos de cebada y los canales de agua que serpenteaban por la tierra fértil. Con su rostro sereno y su mirada profunda, Nana contemplaba el caos del tiempo, un ciclo interminable de días y noches que se deslizaban como sombras en la memoria de los hombres. En su corazón, Nana sentía la necesidad de dar orden a la confusión. Los mortales, atrapados en la vorágine de sus vidas, carecían de un guía que les mostrara el camino a seguir. Así, en una noche estrellada, cuando las constelaciones danzaban en el firmamento, Nana se retiró a su templo en Ur, donde la luz de la luna se reflejaba en las aguas sagradas. Allí, en la soledad de su divinidad, comenzó a trazar un plan que cambiaría el destino de la humanidad. Con cada fase de su resplandor, Nana se sumergía en la meditación, observando el ciclo de la luna nueva, el creciente, el plenilunio y el menguante se sucedían ante sus ojos, revelando un patrón que resonaba con el pulso de la vida misma. En su mente, las imágenes de los días y las noches se entrelazaban, formando un tejido de tiempo que podía ser medido y comprendido. Así, en el año de la creación, Nana decidió que el ciclo lunar sería el corazón del calendario, un regalo para los hombres que les permitiría navegar por el tiempo. Con un gesto de su mano, Nana hizo que las estrellas se alinearan, y en ese instante, el primer mes fue concebido. Los mortales, al ver la luz de la luna llena, comprendieron que un nuevo orden había llegado. En las aldeas, los sacerdotes comenzaron a contar los días, marcando cada fase lunar con rituales y ofrendas. La luna se convirtió en su guía, y los hombres aprendieron a sembrar y cosechar en armonía con su ciclo, agradeciendo a Nana por su sabiduría. Sin embargo, no todo era paz en la creación del calendario lunar. En las sombras, otros dioses observaban con recelo. Enlil, el dios del viento y de la tormenta, se sintió amenazado por el poder que Nana otorgaba a los mortales. En su ira, decidió que el tiempo debía ser un misterio, un enigma que solo los dioses podían comprender. Así, envió tormentas y desastres para desviar la atención de los hombres, intentando borrar la influencia de la luna en sus corazones. Pero Nana, con su luz inquebrantable, resistió las embestidas de Enlil. En cada noche clara, su resplandor se hacía más fuerte, y los mortales, agradecidos, comenzaron a venerar a la luna como nunca antes. En sus rituales, ofrecían sacrificios de cebada y aceite, invocando el nombre de Nana en busca de protección y guía. La luna se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro en la oscuridad que iluminaba el camino hacia el futuro. A medida que los meses pasaban, el calendario lunar se consolidaba en la vida de los sumerios. Las festividades se organizaban en torno a las fases de la luna, y cada nuevo ciclo traía consigo una promesa de renovación. Sin embargo, el misterio del tiempo seguía siendo un tema de conversación entre los sabios. Algunos afirmaban que el calendario era un regalo divino, mientras que otros creían que era un capricho de los dioses, un juego en el que los mortales eran meros peones. En una noche particularmente clara, un anciano sabio, conocido por su sabiduría, se atrevió a cuestionar el origen del calendario. Se reunió con otros eruditos en el templo de Nana, donde la luz de la luna se filtraba a través de las columnas de piedra. ¿Qué pasaría si el tiempo no es más que un ciclo eterno, un laberinto del que no podemos escapar?
Component Placement preguntó, su voz resonando en la penumbra. Sus palabras sembraron la semilla de la duda en los corazones de los presentes, y el misterio del tiempo se convirtió en un tema de debate apasionado. En el tiempo de los antiguos, cuando las estrellas aún susurraban secretos a los mortales, los sigurats se erguían como colosos en la vasta llanura de Sumer en el tercer milenio antes de nuestra era. Estas majestuosas estructuras, construidas con ladrillos de barro cocido, eran más que simples edificaciones. Eran escalones hacia el cielo, moradas sagradas donde los dioses descendían para caminar entre los hombres. Cada sigurat, con su forma piramidal y sus múltiples niveles, representaba un vínculo tangible entre lo divino y lo terrenal. Un puente que conectaba el mundo de los mortales con el reino de los inmortales. En la ciudad de Ur, el sigurat de Nana, el dios de la luna, se alzaba con una majestuosidad que desafiaba la imaginación. Sus escalones, desgastados por el paso de los siglos, eran testigos de rituales secretos y ofrendas que los sacerdotes ofrecían en la penumbra de la noche. Se decía que, en las noches de luna llena, el dios Nana descendía en un resplandor plateado, iluminando el templo con su luz etérea. Los fieles, con el corazón palpitante, se reunían en la base del sigurat, esperando vislumbrar la manifestación de su deidad, mientras el aire se impregnaba de incienso y murmullos de plegarias. Sin embargo, no todos los sigurats eran lugares de adoración pacífica. En la ciudad de Babilonia, el sigurat de Marduk, el dios de la creación y la sabiduría, era un centro de poder y misterio. Se decía que en sus profundidades se ocultaban secretos antiguos, conocimientos prohibidos que solo los sacerdotes más iniciados podían desentrañar. Las leyendas hablaban de un artefacto sagrado, la Tablet of Destinies, que otorgaba a su poseedor el control sobre el destino de los dioses y los hombres. Muchos habían intentado robarlo, pero aquellos que se atrevían a desafiar la santidad del sigurat nunca regresaban. En la penumbra de la noche, los ecos de los rituales resonaban en las paredes de los sigurats, y los murmullos de los dioses se entrelazaban con el viento. Se decía que los espíritus de los antiguos reyes, aquellos que habían sido consagrados en vida, habitaban en los sigurats, protegiendo sus secretos y guiando a los vivos. Los sacerdotes, vestidos con túnicas ceremoniales, realizaban danzas hipnóticas en honor a los dioses, mientras el sonido de los tambores reverberaba en el aire, creando una atmósfera de misterio y reverencia. En la ciudad de Lagash, el sigurat de Ningirsu, el dios de la guerra, era un lugar de gran temor y respeto. Las leyendas contaban que, en tiempos de guerra, el dios descendía en forma de un guerrero imponente, blandiendo su hacha de guerra. Los soldados, al ver el resplandor del sigurat, sentían una oleada de valor y determinación, creyendo que la victoria estaba asegurada. Sin embargo, aquellos que caían en la batalla eran llevados a la sombra del sigurat, donde sus almas eran reclamadas por el dios, convirtiéndose en guardianes eternos de su legado. Los sigurats también eran testigos de la vida cotidiana de los sumerios. En sus alrededores, los mercados bullían de actividad y los comerciantes ofrecían sus productos a los dioses, esperando que sus ofrendas les trajeran prosperidad. Las mujeres, con sus cestas de frutas y flores, adornaban los escalones del sigurat, mientras los niños jugaban en la sombra de sus muros. Pero en las noches más oscuras, se decía que las sombras de los dioses se alargaban y los susurros de los antiguos se escuchaban en el viento, recordando a los mortales que su presencia era tanto una bendición como una maldición.
En el año 2500 antes de nuestra era, un extraño fenómeno ocurrió en la ciudad de Eridu. Un rayo de luz descendió del cielo, iluminando el Sigurat de Enki, el dios de las aguas y la sabiduría. Los habitantes, aterrorizados y maravillados, se congregaron en la base del templo, donde el agua brotó de la tierra en un torrente cristalino. Se decía que Enki había respondido a las súplicas de su pueblo, pero también que había traído consigo un mensaje de advertencia. El equilibrio entre los dioses y los hombres era frágil, y cualquier falta de respeto podría desatar su ira. Los Sigurats, con su imponente presencia, eran también un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana. En la ciudad de Kish, un Sigurat se erguía en honor a la diosa Inanna, la deidad del amor y la guerra. Se decía que, en las noches de luna nueva, Inanna descendía para buscar a aquellos que habían perdido su camino. Los amantes se reunían en sus escalones, esperando que la diosa les concediera su bendición, mientras los corazones latían al unísono con el misterio de lo desconocido. Pero también había advertencias. Aquellos que buscaban el amor sin pureza de intención podían encontrar su destino sellado en la oscuridad. En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y el cielo se entrelazaba con la tierra, Anu, el gran dios del cielo, reinaba desde su trono en las alturas. Era el año de la creación, cuando los ríos de la vida fluían con fuerza y los valles resonaban con el canto de las deidades. Anu, con su esplendorosa corona de estrellas, observaba a los hombres desde su morada celestial, sintiendo tanto orgullo como preocupación por sus criaturas. Sin embargo, en su corazón, una sombra de inquietud comenzaba a crecer, pues los mortales, en su búsqueda de poder, habían comenzado a desafiar el orden divino. Los hombres, en su ambición desmedida, levantaron torres de ladrillo y paja, buscando alcanzar el cielo, como si pudieran robarle a Anu su dominio. En la ciudad de Uruk, un rey llamado Gilgamesh, con su fuerza y su arrogancia, se atrevió a desafiar a los dioses, proclamando que su gloria superaría incluso a la de Anu. Este acto de desobediencia resonó en los cielos, y Anu, sintiendo el eco de la insolencia, decidió que era tiempo de retirarse a su morada eterna, dejando a los mortales a su suerte. En el año de la gran tormenta, cuando los vientos aullaban como bestias salvajes, Anu convocó a su consejo de dioses. En la sala de los cielos, donde el oro y la lapislázuli brillaban con luz propia, los dioses discutieron el destino de la humanidad. En medio de la deliberación, la diosa Inanna, con su belleza y astucia, se levantó y habló: «Si Anu se retira, los hombres caerán en la oscuridad. ¿No es nuestra responsabilidad guiarlos y protegerlos?». Pero Anu, con voz grave y resonante, respondió: «He visto su arrogancia. La tierra debe aprender a temer al cielo». Así, en el año de la gran decisión, Anu se preparó para su ascenso. En la noche más oscura, cuando la luna se ocultó tras nubes de tormenta, el dios se despojó de su manto de poder y se dirigió hacia la puerta del cielo. Las estrellas, testigos silenciosos de su partida, titilaron con tristeza, mientras los mortales, ajenos a la tragedia que se avecinaba, continuaban con sus vidas, ignorando que el equilibrio del mundo estaba a punto de romperse. Mientras Anu ascendía, los ecos de su voz resonaban en el firmamento, advirtiendo a los hombres de su inminente ausencia. No olviden que el cielo observa, no olviden que el poder tiene un precio. Pero sus palabras se perdieron en el viento, y los mortales, embriagados por su propia grandeza, no prestaron atención. En su mente, la idea de que los dioses pudieran abandonarlos era inconcebible, y así
la arrogancia continuó floreciendo en la tierra. En el año de la oscuridad, cuando la luz del sol se volvió tenue y las cosechas comenzaron a marchitarse, los hombres sintieron el peso de la ausencia de Anu. Las tormentas se desataron con furia, y los ríos, antes generosos, se tornaron en torrentes implacables. Los templos, que una vez fueron sagrados, se convirtieron en ruinas, y el miedo se apoderó de los corazones de los mortales. Sin la guía del Dios del cielo, la humanidad se sumió en el caos, y la desesperación se extendió como una sombra. En medio de este desasosiego, un joven llamado Enkidu, creado por los dioses como un guardián de la naturaleza, se aventuró en busca de respuestas. Con su espíritu indomable, se adentró en los bosques y montañas, buscando la sabiduría de los ancianos y los espíritus de la tierra. En su travesía encontró a un anciano que le habló de la ira de Anu y de cómo la humanidad había olvidado su lugar en el cosmos. El cielo se ha cerrado y los hombres deben recordar su humildad, le dijo el anciano, dejando a Enkidu con un profundo sentido de urgencia. Enkidu, decidido a restaurar el equilibrio, se dirigió a Uruk, donde Gilgamesh, el rey arrogante, aún se regocijaba en su poder. Con valentía se enfrentó al rey y le habló de la necesidad de reconciliación con los dioses. Si no buscamos el perdón de Anu, la oscuridad nos consumirá, advirtió. Gilgamesh, sorprendido por la sinceridad de Enkidu, comenzó a cuestionar su propia grandeza y la fragilidad de su existencia. Así, los dos hombres, unidos por un destino compartido, decidieron emprender un viaje hacia las montañas sagradas, donde se decía que los dioses aún escuchaban. En el año de la búsqueda, Enkidu y Gilgamesh escalaron las cumbres de las montañas, enfrentándose a pruebas y desafíos que pusieron a prueba su valor y su amistad. En su travesía encontraron criaturas míticas y espíritus ancestrales que les revelaron secretos olvidados. Finalmente llegaron a un templo antiguo, donde las inscripciones en las paredes contaban la historia de la creación y la relación entre dioses y hombres. Allí comprendieron que la humildad y el respeto eran la clave para restaurar el equilibrio perdido. En los tiempos antiguos, cuando la tierra aún era joven y los dioses caminaban entre los mortales, Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, se adentró en los misteriosos Apsu, las profundidades de las aguas subterráneas. Era el año de la creación, cuando el cielo y la tierra se entrelazaban en un abrazo primordial. Enki, con su mirada penetrante y su mente aguda, sabía que en las profundidades del Apsu yacían secretos que podían cambiar el destino de la humanidad. Las aguas del Apsu eran oscuras y profundas, un vasto océano oculto bajo la superficie de la tierra. Se decía que en sus corrientes residían los ecos de los ancestros, susurros de sabiduría olvidada que aguardaban ser descubiertos. Enki, con su corazón lleno de curiosidad, descendió a las profundidades, donde las sombras danzaban y las criaturas de la oscuridad se movían con sigilo. Allí, en la penumbra, encontró un mundo vibrante, lleno de vida y misterio. Mientras exploraba, Enki se encontró con las criaturas del Apsu, seres etéreos que parecían fluir con el agua misma. Eran los Apkallu, los sabios guardianes de las aguas subterráneas, quienes poseían el conocimiento de los secretos del universo. Con su voz melodiosa, los Apkallu le revelaron a Enki que el Apsu no solo era un reservorio de agua, sino también un lugar donde se entrelazaban los destinos de los dioses y los hombres. Cada gota de agua contenía la esencia de la vida, y cada corriente era un hilo en el tapiz del destino. Enki, fascinado por esta revelación, comprendió que debía proteger el Apsu y sus secretos,
Sin embargo, no todos los dioses compartían su visión. Enlil, el dios del viento y la tormenta, veía el Apsu como una fuente de poder que debía ser controlada. En su ambición, Enlil planeó desatar una gran inundación para reclamar las aguas subterráneas y someter a la humanidad a su voluntad. Enki, al enterarse de este plan, sintió un escalofrío recorrer su ser, pues sabía que la inundación traería caos y destrucción. Con astucia y determinación, Enki se sumergió nuevamente en las profundidades del Apsu, buscando la manera de frustrar los planes de Enlil. Allí, en la oscuridad, encontró un antiguo artefacto, un cilindro de lápiz lazuli que contenía el poder de las aguas. Este objeto, forjado en los albores del tiempo, le otorgaba la capacidad de controlar las corrientes del Apsu. Con el cilindro en mano, Enki se sintió invencible, pero también consciente de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Mientras tanto, Enlil, ajeno a los planes de su hermano, se preparaba para desatar su furia sobre la tierra. Enki, con el cilindro brillando en su mano, emergió de las profundidades y se dirigió a la superficie. En un acto de valentía, se enfrentó a Enlil, quien, con su voz retumbante, proclamó que el Apsu debía ser suyo. Enki, con la sabiduría de los Apkallu resonando en su mente, le respondió que el Apsu era un regalo para la humanidad, un manantial de vida que debía ser protegido. La confrontación entre los dioses resonó en los cielos y en la tierra, y las aguas del Apsu comenzaron a agitarse. Enki, con un gesto decidido, invocó el poder del cilindro, y las corrientes del Apsu respondieron a su llamado. Las aguas se elevaron, formando un muro que detuvo la furia de Enlil. En ese momento, el Apsu se convirtió en un símbolo de resistencia, un recordatorio de que la sabiduría y la compasión podían prevalecer sobre la ambición desmedida. A medida que la tensión entre los dioses alcanzaba su clímax, Enki comprendió que la verdadera fuerza no residía en el poder de las aguas, sino en la conexión que existía entre los dioses y la humanidad. Con un susurro invocó a los Apkallu, quienes emergieron de las profundidades para unirse a él en su defensa. Juntos, formaron un vínculo sagrado entre el Apsu y la tierra, asegurando que las aguas subterráneas fluyeran libremente, nutriendo a la humanidad y protegiendo su futuro. En el tiempo en que los cielos y la tierra aún danzaban en un abrazo primordial, en el año de la creación, los dioses se reunieron en el gran consejo de Anu, el dios del cielo. En aquel lugar sagrado, donde las estrellas tejían historias en la oscuridad, los dioses discutían la necesidad de un nuevo regalo para la humanidad. La tierra, rica y fértil, clamaba por ser cultivada, y los hombres, aún vagando como sombras en la vasta llanura, necesitaban una herramienta que les permitiera domar la tierra y hacerla productiva. Así, en el corazón de la noche, surgió la idea del arado, un instrumento que cambiaría el destino de los mortales. En la penumbra del consejo, Enlil, el dios del viento y de las tormentas, se alzó con voz resonante. Los hombres deben aprender a trabajar la tierra, pero no sin nuestra guía. Debemos darles un símbolo de nuestra voluntad, un arado que les permita sembrar y cosechar, que les enseñe el arte de la agricultura. Su propuesta fue recibida con murmullos de aprobación, pero también con un aire de misterio, pues los dioses sabían que otorgar tal poder a los mortales podría alterar el delicado equilibrio del mundo. En ese instante, la diosa Ninhursag, madre de la tierra y de la fertilidad, se unió a la conversación. El arado no solo será una herramienta, sino un vínculo entre los hombres y la tierra. Debe ser forjado con los elementos más puros,
con la esencia de la vida misma. Con un gesto de su mano, convocó a los espíritus de la tierra, quienes comenzaron a susurrar secretos antiguos, revelando la forma y el material que el arado debía tener. Los dioses, inspirados por la visión de Ninhursag, descendieron a las profundidades de las montañas sagradas, donde el mineral y la arcilla se entrelazaban en un abrazo eterno. Allí, en la oscuridad, los dioses comenzaron a forjar el arado. Con cada golpe de sus martillos divinos, el eco resonaba como un canto, y el aire se llenaba de un brillo dorado. El arado tomó forma, con un mango tallado en la madera más pura y una cuchilla afilada como el rayo, capaz de abrir surcos en la tierra con la misma facilidad con que el viento corta el aire. Mientras los dioses trabajaban, un murmullo de inquietud se extendió entre ellos. ¿Qué pasará si los hombres se vuelven demasiado poderosos?, preguntó Enki, el dios de la sabiduría y las aguas. La agricultura les dará abundancia, pero también ambición. Debemos asegurarnos de que comprendan la responsabilidad que conlleva este regalo. La preocupación de Enki resonó en el corazón de los dioses, y así decidieron que el arado llevaría consigo un hechizo, un recordatorio de la humildad y el respeto que debían tener hacia la tierra. Finalmente, en el año de la gran revelación, el arado fue completado. Los dioses, con gran solemnidad, lo elevaron hacia el cielo, donde las estrellas brillaban como testigos de su creación. Con un gesto de su mano, Ninhursag lo bendijo, infundiéndolo con la esencia de la fertilidad. Que este arado sea un símbolo de la unión entre los hombres y la tierra, un recordatorio de que la vida florece cuando se cultiva con amor y respeto. Al amanecer, los dioses descendieron a la tierra, llevando consigo el arado. En un claro rodeado de árboles antiguos, encontraron a un grupo de hombres que miraban con asombro. Con un gesto divino, los dioses entregaron el arado a los mortales, quienes se arrodillaron en reverencia. En ese momento, el aire se llenó de un canto etéreo, y los hombres sintieron una conexión profunda con la tierra que nunca antes habían experimentado. Los hombres comenzaron a utilizar el arado, y la tierra, agradecida, respondió con abundancia. Los campos florecieron y las cosechas se multiplicaron. Sin embargo, a medida que la prosperidad crecía, también lo hacía la ambición. Los hombres, seducidos por el poder de la agricultura, comenzaron a olvidar la humildad que los dioses habían deseado inculcar en ellos. Las disputas surgieron, y la armonía que una vez existió entre los hombres y la tierra comenzó a desvanecerse. En el tiempo de los dioses, cuando la tierra de Sumer estaba bañada por las aguas del Tigris y el Éufrates, surgió Ninurta, el dios de la guerra y la caza, en el año de la gran tormenta, cuando los cielos se oscurecieron y los relámpagos danzaron como serpientes en el firmamento. Su figura imponente, con un hacha en una mano y un arco en la otra, era un símbolo de poder y destreza. Los hombres lo veneraban, ofreciendo sacrificios en altares adornados con flores silvestres y pan recién horneado, mientras sus corazones latían al ritmo de los tambores de guerra. En aquellos días la tierra era asediada por demonios y criaturas de la oscuridad que emergían de las profundidades del abismo. Los sumerios, aterrorizados, clamaban a Ninurta por ayuda. En una noche sin luna, cuando el viento susurraba secretos olvidados, el dios descendió de su morada celestial, envuelto en un manto de estrellas. Con su mirada penetrante, observó el caos que reinaba en la tierra y decidió que era hora de actuar. Así se dirigió a la montaña de los dioses, donde se decía que habitaba el monstruo Asag, un ser de piedra y fuego que devoraba a los hombres y sembraba la desolación. Ninurta,
Con su hacha forjada en el corazón de una estrella, se enfrentó a Azag en un duelo que resonó en los cielos. El eco de sus gritos de batalla se escuchó a lo largo de los ríos, y los árboles temblaron ante la ferocidad de su lucha. La tierra misma parecía dividirse, y los dioses del panteón sumerio observaban con asombro. En un giro de su muñeca, Ninurta lanzó su hacha, que cortó el aire como un rayo. El impacto fue tal que Azag, el monstruo, se desmoronó en 1000 pedazos, y su grito de agonía se convirtió en un lamento que resonó en las montañas. Con la victoria asegurada, Ninurta se convirtió en el protector de la humanidad. Sin embargo, su gloria no fue sin costo. En su camino de regreso encontró un antiguo templo cubierto de enredaderas y sombras, donde se decía que habitaba un espíritu guardián. Este ser, conocido como el Enlil de las sombras, le ofreció un pacto: poder ilimitado a cambio de su alma. Ninurta, astuto y sabio, rechazó la oferta, sabiendo que el poder sin honor era una trampa mortal. Sin embargo, el eco de la tentación quedó grabado en su corazón, y desde entonces una sombra lo siguió, recordándole el precio de la ambición. Los años pasaron y Ninurta se convirtió en un dios venerado, pero también en un dios de la guerra temido. Las batallas que libraba eran legendarias y su nombre resonaba en las canciones de los bardos. Sin embargo, en cada victoria sentía el peso de la sombra que lo acechaba. En una de sus cacerías, se encontró con un ciervo de plata, un ser místico que le habló en un susurro. Tu poder es grande, Ninurta, pero recuerda que la guerra no solo se libra con armas, sino también con el corazón. Estas palabras lo hicieron reflexionar sobre su papel en el mundo y la naturaleza de su propia existencia. Una noche, mientras contemplaba las estrellas desde la cima de una montaña, Ninurta tuvo una visión. Vio un futuro donde la guerra no traía gloria, sino desolación. Las ciudades ardían y los ríos se teñían de rojo. Comprendió que su destino estaba entrelazado con el de la humanidad y que debía encontrar un equilibrio entre la caza y la compasión. Así, decidió descender a la tierra en forma de hombre para enseñar a los mortales el arte de la guerra justa y la caza responsable. En su forma humana, Ninurta se convirtió en un cazador entre los hombres, compartiendo su sabiduría y habilidades. Sin embargo, la sombra que lo seguía nunca se desvaneció. En cada batalla, en cada cacería, sentía su presencia, recordándole que el poder siempre conllevaba un precio. Los hombres lo veneraban, pero también lo temían, pues sabían que su ira podía desatar tormentas y su compasión podía traer paz. Así, Ninurta se convirtió en un dios dual, un protector y un guerrero, un símbolo de la lucha eterna entre la luz y la oscuridad. Con el paso del tiempo, las historias de Ninurta se convirtieron en leyendas, y su culto se extendió por toda Sumer. Los templos se erigieron en su honor, y los sacerdotes ofrecían rituales para apaciguar su ira y buscar su favor. Sin embargo, en cada ceremonia, un susurro recorría el aire. El poder es un don, pero también una carga. Los hombres aprendieron a cazar con respeto y a luchar con honor, recordando siempre las lecciones de su Dios. En el tiempo de los dioses, cuando la tierra de Sumer estaba impregnada de magia y misterio, existía un ser de gran poder y sabiduría conocido como Ningish-Siddha. Este dios, hijo de la diosa de la fertilidad, Geshtinana, y del dios de la sabiduría, Enki, era el guardián del inframundo, un reino sombrío y enigmático que se extendía más allá de la comprensión mortal. Se decía que Ningish-Siddha poseía la capacidad de comunicarse con las almas de los difuntos, guiándolas a través de los oscuros pasillos del más allá.
donde las sombras danzaban y los ecos de antiguas voces resonaban. En el año de la gran inundación, cuando las aguas del Éufrates desbordaron sus límites, los habitantes de Uruk comenzaron a temer por sus vidas y sus almas. Las leyendas hablaban de un portal que conectaba el mundo de los vivos con el inframundo, un lugar donde Ningishzida reinaba con su cetro de serpientes entrelazadas. Los ancianos del pueblo, con sus rostros surcados por el tiempo, susurraban que el dios había decidido abrir las puertas del inframundo para reclamar a aquellos que habían sido olvidados, llevándolos a su reino de sombras. Una noche, bajo la luz de la luna llena, un joven llamado Enlil, impulsado por la curiosidad y el deseo de conocer los secretos del inframundo, se adentró en un bosque sagrado. Allí, entre los árboles milenarios, encontró un altar cubierto de inscripciones antiguas que hablaban de Ningishzida. Las palabras parecían cobrar vida, susurrando promesas de poder y conocimiento a quien se atreviera a invocarlo. Sin dudarlo, Enlil pronunció el nombre del dios, y en ese instante, el aire se volvió denso y frío, como si el mismo inframundo estuviera respondiendo a su llamado. De las sombras emergió Ningishzida, con su figura imponente y su mirada penetrante. Su piel era de un verde profundo, como las aguas del río, y su cabello, una maraña de serpientes que se retorcían y susurraban secretos olvidados. ¿Por qué has invocado mi nombre, hijo de la tierra? Component Placement preguntó con una voz que resonaba como un eco en el abismo. Enlil, temblando de miedo y asombro, le explicó su deseo de conocer los misterios del inframundo y el destino de las almas que allí habitaban. Ningishzida, intrigado por la valentía del joven, decidió llevarlo a su reino. Con un gesto de su mano, el suelo se abrió ante ellos, revelando un camino oscuro y serpenteante que descendía hacia las profundidades. A medida que avanzaban, Enlil sintió cómo el aire se volvía más pesado, impregnado de un aroma a tierra húmeda y a algo más, un susurro de almas perdidas que clamaban por ser liberadas. Las paredes del túnel estaban adornadas con relieves que narraban las historias de aquellos que habían cruzado al inframundo, sus rostros marcados por la tristeza y la resignación. Al llegar a la entrada del inframundo, un vasto paisaje se desplegó ante ellos, un reino de sombras y luces tenues. Ningishzida guió a Enlil a través de un laberinto de almas, donde cada rincón estaba lleno de murmullos y lamentos. Allí, el joven vio a aquellos que habían sido olvidados por el tiempo, atrapados en un ciclo de tristeza y anhelo. Ningishzida, con su sabiduría infinita, le explicó que su deber era guiar a estas almas hacia la paz, ayudándolas a encontrar el camino hacia la reencarnación o la liberación. Mientras exploraban, Enlil se encontró con un alma que había sido un gran rey en vida, ahora reducido a un susurro en la oscuridad. El rey, con ojos llenos de desesperación, le suplicó que lo ayudara a encontrar la luz. Ningishzida, con un gesto de compasión, le ofreció al joven la oportunidad de liberar al rey, pero a cambio, Enlil debía renunciar a su propia vida en el mundo de los vivos. La decisión pesaba sobre él como una losa, y el eco de las almas perdidas resonaba en su mente, instándolo a actuar. En un momento de profunda reflexión, Enlil comprendió que el sacrificio era el camino hacia la redención. Con el corazón en la mano, aceptó el destino que le ofrecía Ningishzida. Al pronunciar las palabras de liberación, una luz brillante emergió del rey, iluminando el inframundo y disipando las sombras que lo rodeaban. Las almas, agradecidas, comenzaron a elevarse hacia el cielo, dejando atrás el peso de su sufrimiento. Ningishzida, con una mirada de aprobación,
reconoció la valentía del joven y le ofreció un último regalo: el conocimiento de los secretos del inframundo, que llevaría consigo incluso en su nueva existencia. En el tiempo en que los cielos y la tierra estaban aún en su infancia, cuando los ríos de Mesopotamia fluían con la sabiduría de los dioses, los Anunnaki descendieron de las alturas celestiales. Era el año de la creación, cuando el sol nacía en un horizonte de oro y las estrellas danzaban en un firmamento azul profundo. Los Anunnaki, seres de gran poder y conocimiento, eran los hijos de Anu, el Dios Supremo, y su presencia en la tierra era un misterio que los mortales apenas podían comprender. Se decía que su piel brillaba como el bronce pulido y que sus ojos reflejaban la luz de 1000 estrellas. Los mortales, en su asombro, levantaron templos de barro y cañas, dedicados a estos dioses que caminaban entre ellos. En la ciudad de Uruk, donde las murallas de adobe se alzaban como guardianes del tiempo, los sacerdotes ofrecían sacrificios y oraciones, buscando la benevolencia de los Anunnaki. Sin embargo, había un secreto que se susurraba entre las sombras. Los dioses no solo observaban, sino que también deseaban experimentar la vida de los mortales. Era un deseo que desataba tanto la curiosidad como el temor en los corazones de los hombres. En el año de la gran inundación, cuando las aguas del Éufrates se desbordaron y cubrieron la tierra, un grupo de Anunnaki decidió descender a la tierra en forma humana. Se disfrazaron con ropajes mortales, ocultando su divinidad bajo la apariencia de simples campesinos. Entre ellos estaba Enki, el dios de la sabiduría, quien se sintió atraído por la fragilidad y la belleza de la humanidad. En su corazón, un deseo ardía: enseñar a los mortales los secretos de la agricultura y la escritura, para que pudieran prosperar en un mundo que a menudo era cruel y despiadado. Mientras tanto, en la ciudad de Nippur, un joven llamado Gilgamesh, descendiente de los reyes, comenzó a tener visiones. En sus sueños, los Anunnaki le hablaban, revelándole secretos del universo y del destino de su pueblo. Sin embargo, también le advertían sobre la arrogancia de los mortales, quienes, al recibir el conocimiento divino, podrían desafiar a los dioses. Gilgamesh, intrigado y asustado, se embarcó en una búsqueda para entender su lugar en el mundo y la relación entre su especie y aquellos que los habían creado. En el año de la gran sequía, cuando el sol ardía en el cielo y la tierra se agrietaba, los mortales clamaron a los Anunnaki por ayuda. Enki, sintiendo la desesperación de su creación, decidió intervenir. Con un toque de su mano, hizo brotar agua de las rocas y enseñó a los hombres a construir canales para irrigar sus campos. Sin embargo, su acto de bondad no fue bien recibido por todos los dioses. Enlil, el dios del viento y la tormenta, se enfureció al ver que los mortales se volvían cada vez más dependientes de sus benefactores celestiales. La tensión entre los dioses creció, y los mortales comenzaron a notar la discordia en el cielo. Las tormentas se desataban con furia, y los ríos se desbordaban en un espectáculo de poder divino. En medio de este caos, Gilgamesh, ahora un rey sabio y poderoso, decidió buscar la inmortalidad, convencido de que si podía alcanzar a los dioses, podría entender su naturaleza y quizás, incluso, convertirse en uno de ellos. Su viaje lo llevó a las montañas sagradas, donde se decía que habitaba Utnapishtim, el único mortal que había sido bendecido con la vida eterna. En su travesía, Gilgamesh se encontró con seres míticos y enfrentó pruebas que desafiaron su cuerpo y su espíritu. En cada paso, los ecos de los Anunnaki resonaban en su mente, recordándole que la mortalidad era un regalo y una carga. En su búsqueda,
descubrió que los dioses, a pesar de su poder, también eran prisioneros de sus propias decisiones y emociones. La relación entre los Anunnaki y los mortales era un delicado equilibrio, un juego de luces y sombras que se entrelazaba con el destino de ambos. Finalmente, en el año de la revelación, Gilgamesh se encontró cara a cara con Utnapishtim, quien le reveló el secreto de la inmortalidad. No era un don, sino una carga que los dioses habían decidido evitar. Al regresar a su hogar, Gilgamesh comprendió que la verdadera grandeza no residía en desafiar a los dioses, sino en aceptar su humanidad y vivir plenamente cada momento. Los Anunnaki, aunque distantes, seguían observando, sus corazones llenos de un amor complicado por aquellos a quienes habían creado. En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales, en el tercer milenio antes de Cristo, la tierra de Sumer era un vasto tapiz de ciudades y campos, donde los hombres veneraban a sus deidades con fervor. Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, habitaba en las profundidades de Apsu, el océano primordial. Su esencia era un misterio, un susurro en las corrientes de agua que fluían por los ríos y canales, y su corazón latía con la compasión por la humanidad, a la que había dado forma con sus propias manos. Los hombres, en su arrogancia, habían olvidado a los dioses, y su desobediencia había provocado la ira de Enlil, el dios del viento y la tormenta. Enlil, con su voz retumbante como el trueno, decidió que la humanidad debía ser castigada. Así, en el año de la gran tormenta, cuando las nubes se oscurecieron y el cielo se tornó en un mar de sombras, Enlil desató su furia en forma de un diluvio devastador. Las aguas comenzaron a subir, arrastrando todo a su paso, y la tierra se convirtió en un océano de desesperación. Pero Enki, en su sabiduría, no podía permitir que la creación que había amado y moldeado fuera aniquilada. Desde su morada en Apsu, observó cómo las aguas se alzaban, y su corazón se llenó de tristeza. En un acto de valentía y compasión, decidió intervenir. Enki se deslizó entre las corrientes, susurrando secretos a un hombre llamado Utnapishtim, un sabio que había mantenido su fe en los dioses. «Construye una embarcación», le dijo, «y lleva contigo a los seres vivos, para que la vida no se extinga en la tierra». Utnapishtim, atónito por la revelación, siguió las instrucciones de Enki. Con manos temblorosas, comenzó a construir un gran barco, un refugio contra la tormenta que se avecinaba. Mientras las nubes se arremolinaban en el cielo, el hombre reunió a su familia y a los animales de cada especie, asegurando que la esencia de la vida perdurara. Enki, desde las profundidades, observaba con esperanza, sabiendo que su intervención había sido crucial para la salvación de la humanidad. Cuando el diluvio finalmente llegó, las aguas cubrieron montañas y valles, y el mundo se sumió en un caos de destrucción. Pero en medio de la tormenta, el barco de Utnapishtim flotaba, un faro de esperanza en un mar de desesperación. Las olas rugían como bestias salvajes, pero Enki había otorgado a su elegido la protección necesaria. En el interior del barco, la vida palpitaba, y el eco de las risas y los llantos resonaba, un recordatorio de que la humanidad aún tenía un futuro. Durante días y noches, el diluvio no cesó. Las estrellas se ocultaron tras un manto de nubes, y el tiempo pareció detenerse. Sin embargo, Enki nunca abandonó a Utnapishtim. En los momentos más oscuros, el dios de las aguas enviaba visiones de esperanza, recordándole que la tierra volvería a florecer. «Ten fe», susurraba el viento. «La vida renacerá de las profundidades». Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
las aguas comenzaron a retroceder. Utnapishtim, con el corazón palpitante de emoción, envió una paloma en busca de tierra. El ave regresó con una rama de olivo en su pico, un símbolo de paz y renacimiento. En ese instante, el corazón de Enki se llenó de alegría, pues sabía que su intervención había sido un éxito. La humanidad, aunque marcada por la tragedia, tendría una segunda oportunidad. Cuando el barco finalmente tocó tierra en las montañas de Ararat, Utnapishtim y su familia descendieron, agradecidos por la vida que les había sido otorgada. Enki, desde su morada en Apsu, observó con satisfacción cómo los hombres comenzaban de nuevo, plantando semillas en la tierra húmeda y reconstruyendo sus vidas. La historia de su salvación se convertiría en leyenda, un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la esperanza puede brillar. En el tiempo en que los ríos Tigris y Éufrates serpenteaban por la vasta llanura de Sumer, en el año de la creación del mundo, los dioses descendieron del cielo estrellado. En aquellos días, cuando la tierra aún era joven y los hombres apenas comenzaban a labrar el suelo, los dioses decidieron que era necesario erigir templos sagrados, moradas donde pudieran habitar y recibir la adoración de los mortales. En la penumbra de la noche, cuando la luna llena iluminaba el horizonte, se escucharon susurros en el viento, como si las deidades mismas estuvieran trazando los planos de sus santuarios. En el año de la gran inundación, Enki, el dios de las aguas y la sabiduría, se presentó ante los hombres en la ciudad de Eridu. Con su voz profunda como el murmullo de los ríos, les reveló la importancia de construir un templo en su honor. Un lugar donde el agua y la tierra se encuentren, donde el cielo se una con el hombre, dijo, mientras las estrellas titilaban en el firmamento. Los hombres, temerosos pero fascinados, comenzaron a reunir los materiales: barro, cañas y piedras, cada uno de ellos impregnado de la esencia de la creación. Mientras tanto, en la lejana ciudad de Uruk, la diosa Inanna, de ojos brillantes como el oro, observaba desde su trono celestial. Ella deseaba un templo que reflejara su belleza y poder. En una noche de luna nueva, descendió a la tierra, y con un toque de su mano, hizo brotar flores de los campos y llenó el aire con el aroma de la vida. «Construid un templo que sea un espejo de mi esplendor», ordenó, y los hombres, embelesados por su presencia, comenzaron a trabajar con fervor, esculpiendo relieves que narraban sus hazañas. En el año de la gran cosecha, los templos comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia. Cada uno era un testimonio de la devoción de los hombres, pero también un recordatorio de la fragilidad de su existencia. En la ciudad de Nippur, el dios Enlil, señor del viento y de las tormentas, se manifestaba en sueños a los arquitectos, guiándolos en la construcción de su templo. «El viento es mi aliento, y en mi templo el aire será sagrado», les decía, mientras las tormentas rugían en el horizonte, como si el mismo cielo estuviera de acuerdo con su voluntad. Sin embargo, no todo era armonía en la creación de estos santuarios. En el año de la sombra, un oscuro presagio se cernía sobre las ciudades. Los hombres comenzaron a murmurar sobre la ira de los dioses, y se decía que aquellos que no honraban adecuadamente a las deidades verían sus templos caer en ruinas. En una noche de tormenta, un rayo partió el cielo y golpeó el templo de Enlil, dejando a su paso un silencio sepulcral. Los hombres, aterrados, se preguntaban si habían ofendido a su señor. En la ciudad de Lagash, el dios Ningirsu, protector de la agricultura y la guerra, decidió que su templo debía ser el más grandioso de todos. En el año de la guerra, convocó a los mejores artesanos y guerreros,
prometiendo bendiciones a aquellos que trabajaran en su construcción. Quien edifique mi morada será bendecido con abundancia, proclamó, y los hombres, impulsados por la ambición y el miedo, se lanzaron a la tarea, mientras el eco de sus martillos resonaba en la noche. A medida que los templos se erguían, los rituales se volvían más elaborados. En el año de la gran celebración, los sacerdotes se vestían con túnicas de lino blanco y ofrecían sacrificios a los dioses. Enana, en su templo, recibía a los fieles con brazos abiertos, mientras el sonido de las flautas y los tambores llenaba el aire. Pero en la penumbra, sombras danzaban entre las columnas, y algunos decían que eran los espíritus de aquellos que habían caído en la construcción, atrapados entre el mundo de los vivos y el de los dioses. En el año de la revelación, un anciano sabio, conocido por su conexión con lo divino, se adentró en el templo de Enki. Allí, en la oscuridad, escuchó una voz que le susurraba secretos olvidados. Los templos son más que piedra y barro, son portales hacia lo eterno, decía la voz. El anciano, temblando de asombro, comprendió que cada templo era un vínculo entre los dioses y los hombres, un lugar donde el tiempo se detenía y la eternidad se manifestaba. Con el paso de los años, los templos se convirtieron en centros de conocimiento y poder. En el año de la sabiduría, los escribas comenzaron a registrar las historias de los dioses y los hombres en tablillas de arcilla. Cada relato, cada mito, se entrelazaba con la construcción de los templos, creando un legado que perduraría más allá de la vida misma. Los hombres, al mirar hacia las alturas, comprendieron que sus destinos estaban ligados a las deidades que habitaban en esos sagrados recintos. En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y el cielo se entrelazaba con la tierra, en el año de la creación, cuando el mundo aún era joven y los ríos de Mesopotamia fluían con la sabiduría de los ancestros, nació Adapa, el primer hombre. Forjado por el dios Ea en las aguas del Apsu, Adapa era un ser de gran inteligencia y destreza, destinado a ser el sacerdote de Eridu, la ciudad sagrada. Su vida transcurría en la serenidad de los templos, donde ofrecía sacrificios y oraciones a los dioses, pero su destino estaba marcado por un encuentro que cambiaría el curso de la humanidad. Un día, mientras pescaba en las aguas del Golfo Pérsico, Adapa fue sorprendido por un viento feroz, un viento que no era de este mundo. Este viento, enviado por el dios del cielo, Anu, lo derribó, y en su furia Adapa rompió las alas de la divinidad. Al regresar a su hogar, el eco de su hazaña resonó en los cielos, y los dioses, intrigados por la valentía del hombre, decidieron convocarlo. Así, Adapa se presentó ante Anu, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar. En el palacio celestial, Adapa fue recibido con miradas curiosas y murmullos de asombro. Anu, con su voz profunda como el trueno, le preguntó por qué había desafiado al viento divino. Adapa, con la sabiduría que le había otorgado Ea, explicó su acción como un acto de defensa. Anu, impresionado por su sinceridad, decidió ofrecerle un regalo, la inmortalidad. Sin embargo, el dios del cielo, en su astucia, envió a Adapa de regreso a la tierra con un mensaje enigmático. No debía comer ni beber de los manjares que le ofrecieran. Al regresar a Eridu, Adapa se encontró con su destino en un dilema. La inmortalidad, un regalo que muchos anhelan, se le ofrecía, pero a un precio desconocido. En su corazón, la duda creció como una sombra. ¿Qué significaba vivir eternamente en un mundo lleno de sufrimiento y dolor? La sabiduría de Ea resonaba en su mente, recordándole que la mortalidad era un don, un ciclo natural que permitía a los hombres
conocer la vida en su plenitud. Así Adapa tomó una decisión que resonaría a través de los siglos. Mientras tanto, en los cielos, los dioses observaban con atención. La decisión de Adapa no solo afectaría su vida, sino que también alteraría el equilibrio entre lo divino y lo humano. En su rechazo a la inmortalidad, Adapa se convirtió en un símbolo de la humanidad, un recordatorio de que la vida, con su fragilidad y belleza, es un regalo que debe ser apreciado. Los dioses, intrigados por su elección, comenzaron a cuestionar su propia existencia y el significado de la inmortalidad. En el año de la gran inundación, cuando las aguas del Éufrates desbordaron sus márgenes, la historia de Adapa se convirtió en leyenda. Los hombres comenzaron a contar su historia en las plazas y en los templos, y su nombre se convirtió en sinónimo de sabiduría y valentía. Sin embargo, el misterio de su rechazo a la inmortalidad perduró, y muchos se preguntaron si había tomado la decisión correcta. Las noches se llenaron de susurros, y las estrellas parecían brillar con un nuevo significado, como si el universo mismo estuviera reflexionando sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Los sacerdotes de Eridu, inspirados por la historia de Adapa, comenzaron a realizar rituales en su honor, buscando la sabiduría que él había encarnado. En sus ceremonias invocaban a Ea y a Anu, pidiendo respuestas sobre el destino de la humanidad. Las visiones de los dioses se entrelazaban con las de los hombres, y en cada oración, el eco de Adapa resonaba, recordando a todos que la inmortalidad no era el objetivo, sino la comprensión de la vida en su esencia más pura. Con el paso de los años, la historia de Adapa se convirtió en un mito, un relato que cruzó fronteras y generaciones. En cada rincón de Sumer, los ancianos contaban la historia del primer hombre, y su rechazo a la inmortalidad se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban significado en su existencia. Las ciudades crecieron, los imperios se alzaron y cayeron, pero la lección de Adapa perduró, como un susurro en el viento que recordaba a todos que la vida, con sus altibajos, era un viaje que valía la pena emprender. En el tiempo en que los dioses caminaban entre los mortales y la tierra era un vasto lienzo de verdor, Dumuzi, el joven pastor de los campos, se alzaba como el símbolo de la fertilidad. Era el año de la gran lluvia, en el que los ríos desbordaban sus cauces y la tierra se vestía de un manto de flores. Los habitantes de Uruk, con sus casas de barro y techos de palma, ofrecían sacrificios a los dioses, esperando que la bendición de Dumuzi trajera abundancia a sus cosechas. En cada amanecer, el sol dorado iluminaba su figura, y los campos reverberaban con el eco de su risa, un sonido que prometía vida. Sin embargo, en la penumbra de la noche, cuando las estrellas titilaban como ojos curiosos, un misterio se cernía sobre la tierra. Dumuzi, aunque amado por todos, guardaba un secreto que lo unía a la diosa Inanna, la reina del cielo. En el año de la gran sequía, cuando la tierra clamaba por agua y los cultivos se marchitaban, Inanna descendió a los reinos inferiores en busca de su amado. Su viaje, lleno de peligros y sombras, reveló la fragilidad de la vida y la interconexión entre el amor y la muerte. Los ancianos de la ciudad murmuraban sobre la relación entre Dumuzi e Inanna, un amor que desafiaba las leyes del cosmos. Se decía que cada vez que Inanna descendía a la tierra, Dumuzi se sumía en un profundo sueño, un estado en el que la fertilidad se retiraba de los campos. En el año de la luna llena, cuando el cielo se tornaba plateado, los cultivos languidecían y los corazones de los hombres se llenaban de temor. La conexión entre el amor y la muerte se hacía palpable,
y la tierra, en su desolación, clamaba por el regreso de la diosa. En un giro del destino, Dumuzi fue atrapado en la red de la traición. En el año de la gran tormenta, cuando los vientos aullaban como espíritus en pena, un consejo de dioses decidió que su tiempo en la tierra había llegado a su fin. La sombra de la muerte se cernía sobre él, y su destino se selló en un oscuro tribunal celestial. Los hombres de Uruk, al enterarse de la condena de su amado pastor, se unieron en un lamento colectivo, sus voces resonando en el aire como un canto de desesperación. Mientras tanto, Inanna, en su viaje a los reinos inferiores, se enfrentaba a la diosa Ereshkigal, la soberana del inframundo. En el año de la oscuridad, Inanna se vio obligada a despojarse de sus joyas y vestiduras, un sacrificio que simbolizaba la pérdida de la fertilidad. Sin embargo, su amor por Dumuzi era tan fuerte que, al enterarse de su destino, decidió arriesgarlo todo para salvarlo. En un acto de valentía, atravesó las puertas del inframundo, desafiando a la muerte misma. El regreso de Inanna a la tierra fue un espectáculo de luz y sombras. En el año de la resurrección, la diosa logró liberar a Dumuzi, pero no sin un precio. La tierra, que había estado en calma, comenzó a temblar, y los campos florecieron de nuevo, pero a costa de la vida de Dumuzi. Cada año, en el ciclo de las estaciones, él debía descender al inframundo, mientras que Inanna ascendía al cielo, simbolizando el eterno ciclo de la vida y la muerte, la fertilidad y la desolación. Los habitantes de Uruk, conscientes de este ciclo, celebraban rituales en honor a Dumuzi e Inanna. En el año de la cosecha abundante, danzaban y ofrecían ofrendas, agradeciendo a los dioses por la fertilidad de la tierra. Sin embargo, en sus corazones, sabían que la alegría era efímera y que el regreso de Dumuzi al inframundo era inevitable. Las leyendas hablaban de su espíritu vagando entre los campos, susurros de amor y tristeza que se entrelazaban con el viento. A medida que pasaban los años, la historia de Dumuzi e Inanna se convirtió en un mito, un relato que los ancianos contaban a los jóvenes junto a las hogueras. En el año de la memoria, los pueblos se unían para recordar el sacrificio de Dumuzi, un recordatorio de que la vida y la muerte son dos caras de la misma moneda. Las flores que brotaban en la primavera eran un símbolo de su amor eterno, mientras que el viento que soplaba en la noche traía consigo el eco de su risa, un misterio que nunca se desvanecería. Enlil, con su poderosa mano, tomó un trozo de caña del río Éufrates y con un susurro de su aliento divino lo transformó en una flauta. El sonido que emergió de aquel instrumento era como el canto de los pájaros al amanecer, un eco de la vida que despertaba en la tierra. Los dioses se maravillaron al escuchar cómo la melodía podía evocar la alegría de la creación y la tristeza de la pérdida, un reflejo de la dualidad de la existencia. Así, la flauta se convirtió en un símbolo de la conexión entre lo divino y lo humano. Mientras tanto, Ninhursag, la diosa madre, tomó un trozo de madera de un árbol sagrado y lo moldeó con sus manos delicadas. Con cada golpe de su martillo, el sonido de un tambor comenzó a resonar en el aire, profundo y vibrante. Era un ritmo que pulsaba con la esencia misma de la tierra, un latido que unía a los hombres con el ciclo de las estaciones. Los dioses danzaron al compás de aquel tambor, sintiendo cómo la música podía unir corazones y elevar espíritus, convirtiéndose en un medio para celebrar la vida y honrar a los ancestros. En el año de la gran tormenta, cuando los cielos se oscurecieron y la tierra tembló, Ishtar, la diosa del amor y la guerra,
decidió que la humanidad necesitaba un instrumento que pudiera expresar la pasión y la lucha. Con su espada cortó las cuerdas de un arco y las transformó en las cuerdas de un laúd. Al tocarlo, el sonido que emergió era como el susurro de los amantes en la noche, pero también como el grito de los guerreros en el campo de batalla. La música del laúd se convirtió en un canto de amor y valentía, un recordatorio de que la vida es un delicado equilibrio entre la creación y la destrucción. En el año de la gran cosecha, Utu, el dios del sol, decidió que la humanidad necesitaba un instrumento que pudiera iluminar las sombras de la tristeza. Con su luz radiante, tocó una serie de piedras preciosas, creando un xilófono que resonaba con la claridad del día. Cada nota era un rayo de sol que atravesaba la oscuridad, trayendo esperanza y alegría a los corazones de los mortales. Los dioses se unieron en un coro celestial, y la música del xilófono se convirtió en un himno de gratitud hacia la vida y la abundancia. Sin embargo, no todos los dioses estaban satisfechos con la creación de estos instrumentos. En las profundidades del inframundo, Ereshkigal, la diosa de la muerte, observaba con desdén. En el año de la sombra, decidió que la música debía tener un lado oscuro. Con su poder, creó un instrumento hecho de huesos y pieles, un instrumento que resonaba con el lamento de las almas perdidas. Al tocarlo, los ecos de la tristeza y la desesperación llenaron el aire, recordando a los mortales que la vida también estaba marcada por la pérdida y el dolor. Los dioses, al escuchar el lamento de Ereshkigal, se dieron cuenta de que la música debía ser un reflejo de la complejidad de la existencia. Así, en el año de la unión, decidieron combinar todos los instrumentos en una gran orquesta celestial. La flauta, el tambor, el laúd y el xilófono se unieron en una sinfonía que abarcaba la alegría, la tristeza, el amor y la lucha. Los ecos de esta música resonaron en todo Sumer, y los mortales comenzaron a tocar y a cantar, creando un vínculo entre ellos y los dioses. En el año de la revelación, los humanos comenzaron a entender que la música no solo era un regalo de los dioses, sino también una herramienta para explorar su propia humanidad. En cada nota, en cada acorde, encontraban la esencia de sus emociones, sus sueños y sus miedos. La música se convirtió en un lenguaje universal, un medio para contar historias y transmitir sabiduría a las generaciones venideras. Así, los mortales comenzaron a componer sus propias melodías, inspirados por los dioses que les habían otorgado el don de la música. El rey Naram-Sin, descendiente de Sargón, era un hombre de ambición desmedida. En su deseo de ser adorado como un dios, desoyó las súplicas de los sacerdotes que le advertían sobre la ira de Enlil, el señor del viento y de las tormentas. En su arrogancia, Naram-Sin ordenó la construcción de un templo grandioso, un monumento a su propia grandeza, despojando a los dioses de sus ofrendas y desatendiendo los rituales sagrados. Las estatuas de los dioses, que una vez sonreían a los fieles, comenzaron a oscurecerse, y un aire de descontento se apoderó de la ciudad. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cielo, un extraño fenómeno ocurrió. Un cometa surcó el firmamento, dejando tras de sí una estela de fuego y cenizas. Los augures, con rostros pálidos y temerosos, proclamaron que era un presagio de calamidad. Enlil, ofendido por la arrogancia de Naram-Sin, había decidido castigar a Akkad. Las aguas del Tigris y el Éufrates comenzaron a agitarse, como si los dioses mismos se prepararan para desatar su furia sobre la tierra. Los días se convirtieron en semanas, y la sequía se apoderó de los campos. Las cosechas se marchitaron, y el hambre se extendió como una sombra voraz.
Los ciudadanos, antes llenos de vida, comenzaron a murmurar entre ellos, buscando respuestas en los antiguos textos sumerios. En las tablillas de arcilla encontraron relatos de la ira divina, de ciudades que habían caído por la desobediencia a los dioses. La desesperación se apoderó de Akkad, y las voces de los ancianos resonaban en las calles, recordando a todos que la justicia de los dioses era implacable. En medio de la crisis, un joven llamado Ishkur, descendiente de una antigua línea de sacerdotes, se atrevió a desafiar el silencio. Con el corazón palpitante, se adentró en el templo de Enlil, donde las sombras danzaban y los ecos de plegarias olvidadas resonaban. Allí, en la penumbra, encontró un antiguo relicario que contenía un amuleto de poder. Se decía que quien lo poseyera podría apaciguar la ira de los dioses. Sin embargo, el amuleto estaba custodiado por un espíritu guardián, un ser de luz y oscuridad que había sido condenado a protegerlo por toda la eternidad. Ishkur, con su espíritu valiente, se enfrentó al guardián. La batalla entre la luz y la oscuridad se desató en el templo, y el eco de sus luchas resonó en toda Akkad. El joven, con astucia y determinación, logró obtener el amuleto, pero no sin un precio. El guardián, en su último aliento, le advirtió que el poder del amuleto era doble filo. Podría salvar a Akkad, pero también podría condenarla a un destino aún más oscuro. Con el amuleto en su poder, Ishkur se sintió abrumado por la responsabilidad que pesaba sobre sus hombros. Al regresar a la ciudad, Ishkur se encontró con un pueblo al borde de la desesperación. Con el amuleto en su pecho, se dirigió al altar de Enlil, donde las llamas de las ofrendas ardían con un brillo tenue. Con voz temblorosa, imploró a los dioses por clemencia, ofreciendo su propia vida a cambio de la salvación de su hogar. En ese instante, el cielo se oscureció, y un trueno retumbó como un lamento de los dioses. La tierra tembló, y las aguas del Tigris comenzaron a fluir con fuerza renovada. Sin embargo, la ira de Enlil no se apaciguó del todo. Aunque las lluvias regresaron y las cosechas comenzaron a brotar, la maldición de los dioses había sido sellada. Akkad, aunque salvada de la hambruna, se vio marcada por la desconfianza y la división. Los ciudadanos, temerosos de la ira divina, comenzaron a cuestionar la autoridad de su rey. La grandeza de Naram-Sin se desvaneció, y su nombre se convirtió en un susurro entre las sombras, un recordatorio de que la arrogancia ante los dioses siempre conlleva un precio. Enlil, con su corona de cuernos y su mirada penetrante, era el guardián de los secretos del aire. Se decía que podía escuchar los pensamientos de los mortales, susurros que se elevaban como el humo de las ofrendas. En las noches estrelladas, cuando el viento soplaba suavemente, los sacerdotes se reunían en templos adornados con relieves de su figura, invocando su nombre en cánticos que reverberaban en el silencio. Era en esos momentos que el aire se tornaba denso, como si el mismo Enlil descendiera entre ellos, trayendo consigo visiones de lo que estaba por venir. Sin embargo, no todo era armonía en el reino de Enlil. En las tierras de Sumer, la rivalidad entre los dioses era tan palpable como el viento que acariciaba las caras de los hombres. Enki, el dios de las aguas y la sabiduría, a menudo se oponía a Enlil, desafiando su autoridad y trayendo consigo tormentas de confusión. Se decía que Enlil, en su ira, podía desatar vientos tempestuosos que arrasaban los campos y devastaban las cosechas, recordando a los mortales que su poder era absoluto y que la naturaleza podía ser tanto madre como verdugo. En una de esas tormentas, en el año 2500 antes de nuestra era, un joven pastor llamado Uruk
se encontró atrapado en la furia de Enlil. Mientras las nubes se oscurecían y el viento aullaba como un lobo hambriento, Uruk se refugió en una cueva cercana. Allí, en la penumbra, escuchó una voz que resonaba en su mente, una mezcla de advertencia y revelación. Era Enlil quien le habló de un futuro incierto, donde la humanidad debía aprender a vivir en equilibrio con la naturaleza o enfrentar su ira. A medida que los días se convertían en semanas, Uruk se convirtió en un mensajero de Enlil, llevando su mensaje a las aldeas. La gente, atemorizada por la tormenta que había devastado sus tierras, escuchaba con atención. Enlil les instó a construir templos en su honor, a ofrecer sacrificios y a respetar los ciclos de la tierra. Sin embargo, algunos comenzaron a murmurar que el dios del viento no era solo un protector, sino también un manipulador que disfrutaba del caos que podía desatar. En el año 2400 antes de nuestra era, un grupo de sacerdotes decidió desafiar a Enlil. Creían que podían apaciguarlo con rituales más elaborados, ofreciendo no solo animales, sino también joyas y ofrendas de oro. En una noche de luna llena, se reunieron en el templo de Nippur, donde el aire se volvió pesado con la anticipación. Pero Enlil, al sentir la arrogancia de los mortales, desató un viento feroz que arrastró las ofrendas y las voces de los sacerdotes, llevándolas a un destino desconocido. Los aldeanos, aterrorizados, comenzaron a hablar de un antiguo mito que decía que Enlil podía ser apaciguado solo a través de la humildad y el respeto. En el año 2300 antes de nuestra era, un anciano sabio conocido como el portador de la verdad se levantó entre ellos. Con su bastón de madera y su voz temblorosa, instó a la comunidad a recordar la esencia de Enlil, el viento que da vida y el aire que sostiene. Propuso un nuevo ritual, uno que celebrara la conexión entre los hombres y la naturaleza, en lugar de intentar dominarla. Así, en el año 2200 antes de nuestra era, los sumerios se reunieron en un claro donde el viento soplaba suavemente. Con flores en las manos y corazones abiertos, ofrecieron sus plegarias a Enlil, agradeciendo por el aire que respiraban y la vida que les otorgaba. En ese momento, el viento cambió, se tornó suave y cálido, como un abrazo divino. Los murmullos de los ancestros se hicieron eco en el aire, y los sumerios sintieron que Enlil sonreía, aceptando su humildad y su deseo de coexistir. Los sumerios creían que cada estrella era un dios en sí misma, un fragmento del alma divina que había descendido del cielo. En el cielo nocturno, la constelación de Ursa Major era venerada como la representación de la diosa Inanna, la deidad del amor y la guerra. Se decía que su luz guiaba a los viajeros perdidos y que su ira podía desatar tormentas sobre la tierra. Los ancianos contaban historias de cómo Inanna había descendido a los infiernos, buscando el poder de la vida y la muerte, y cómo su viaje había dejado una huella indeleble en las estrellas. En el año de la gran inundación, cuando las aguas del Éufrates desbordaron sus márgenes, los astrónomos sumerios observaron un fenómeno extraño, una estrella fugaz que cruzó el cielo como un rayo de luz. Los augures interpretaron este evento como un presagio de cambio, un mensaje de los dioses que anunciaba la llegada de un nuevo ciclo. Se decía que la estrella era el espíritu de Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, quien había decidido intervenir en los asuntos de los hombres para restaurar el equilibrio. Los templos de Sumer estaban adornados con relieves que representaban a los dioses en sus carros celestiales, surcando el firmamento. En el año de la gran cosecha,
los sacerdotes ofrecían sacrificios a los astros, esperando que su benevolencia asegurara la fertilidad de la tierra. En esos rituales se invocaba a Nana, el dios de la luna, quien iluminaba la noche con su suave resplandor. Se creía que su luz era un bálsamo para las almas perdidas, guiándolas hacia la paz eterna. Las noches de luna llena eran sagradas, y los sumerios se reunían en los campos para danzar bajo el manto estrellado. En esos momentos, se decía que los dioses descendían a la tierra, tomando forma humana para unirse a sus fieles. En el año de la gran revelación, un anciano sabio tuvo una visión en la que vio a los dioses entrelazados con las estrellas, sus destinos unidos en un tejido cósmico. Esta revelación llevó a la creación de los primeros calendarios, donde cada mes estaba dedicado a una deidad y su correspondiente constelación. Sin embargo, no todo era armonía en el cielo. En el año de la discordia, cuando las rivalidades entre ciudades-estado alcanzaron su punto álgido, los astrónomos notaron un cambio en el comportamiento de las estrellas. Algunas comenzaron a parpadear con una intensidad inusual, como si estuvieran enojadas. Se decía que era el reflejo de la ira de Marduk, el dios de la justicia, quien observaba desde lo alto y decidía el destino de los hombres. Los sumerios temerosos ofrecieron oraciones y ofrendas, buscando apaciguar su furia. En el año de la gran oscuridad, cuando un eclipse solar cubrió la tierra en sombras, el pánico se apoderó de la población. Los sacerdotes, en su sabiduría, recordaron las antiguas leyendas que hablaban de cómo los dioses podían ocultar su luz como castigo. En ese momento, se unieron en un ritual desesperado, clamando a los cielos por la restauración de la luz. Cuando el sol finalmente emergió de su velo oscuro, los sumerios sintieron un renovado sentido de esperanza, creyendo que los dioses habían escuchado sus súplicas. A medida que los siglos avanzaban, la relación entre los dioses y las estrellas se volvía más compleja. En el año de la Gran Unión, los astrónomos comenzaron a trazar mapas celestiales, conectando las constelaciones con las historias de los dioses. Cada estrella se convirtió en un símbolo, un recordatorio de las lecciones aprendidas y de los sacrificios realizados. Los sumerios entendieron que el cielo no solo era un lugar de adoración, sino también un vasto archivo de sabiduría ancestral. En el año de la última profecía, un joven astrónomo, inspirado por las visiones de sus antepasados, se aventuró a descifrar los secretos del universo. Pasaba noches enteras observando las estrellas, buscando patrones y significados ocultos. En su búsqueda, descubrió que las estrellas no solo eran testigos de la historia, sino también guías para el futuro. Con cada descubrimiento, sentía que los dioses le susurraban al oído, revelándole los misterios del cosmos y su conexión con la humanidad. En el año de la creación del mundo, cuando los hombres aún aprendían a cultivar la tierra y a domesticar a los animales, Nisaba descendió del cielo estrellado. Su presencia iluminó la oscuridad, y los hombres, asombrados, se arrodillaron ante ella. Con un gesto suave, la diosa les enseñó a escribir, a plasmar sus historias y sus sueños en la arcilla. Así, los sumerios comenzaron a registrar sus vidas, sus amores y sus luchas. Y la escritura se convirtió en un puente entre lo divino y lo humano. Sin embargo, no todo era luz en el reino de Nisaba. En el año de la gran inundación, cuando las aguas del Éufrates desbordaron sus márgenes, un oscuro secreto emergió de las profundidades. Se decía que un antiguo rival de Nisaba, un dios celoso de su poder, había robado las tablillas sagradas que contenían el conocimiento del universo. Este dios, conocido como Enki,
había encerrado las tablillas en un templo oculto, protegido por criaturas de la noche y sombras que devoraban la luz. Los habitantes de Eres, aterrorizados por la pérdida de su sabiduría, clamaron a Nisaba por ayuda. La diosa, con su corazón lleno de compasión, decidió emprender un viaje hacia el inframundo, donde se decía que las almas de los muertos guardaban secretos olvidados. Con cada paso que daba, el aire se tornaba más denso, y los ecos de sus pasos resonaban como un lamento en la oscuridad. Allí, en el reino de los muertos, se encontró con la diosa Ereshkigal, quien gobernaba con mano de hierro. Ereshkigal, al ver a Nisaba, sonrió con malicia. ¿Qué hace la diosa de la escritura en mi dominio? Component Placement preguntó, su voz como un susurro helado. Nisaba, sin titubear, le ofreció un trato. A cambio de las tablillas robadas, le entregaría un poema que describiera la belleza del inframundo. Ereshkigal, intrigada por la propuesta, aceptó, y así Nisaba comenzó a componer versos que danzaban en el aire como sombras. Mientras las palabras fluían de sus labios, las almas de los muertos se congregaron a su alrededor, cautivadas por la melodía de su voz. En ese instante, Nisaba comprendió que la escritura no solo era un medio de comunicación, sino un vínculo que unía a los vivos y a los muertos. Con cada estrofa, las almas comenzaron a recordar sus propias historias, y el inframundo se llenó de luz, desafiando la oscuridad que lo había envuelto por tanto tiempo. Finalmente, Ereshkigal, conmovida por la belleza de las palabras de Nisaba, le entregó las tablillas sagradas. Sin embargo, antes de que la diosa pudiera regresar a la superficie, la reina del inframundo le hizo una advertencia. Las palabras tienen poder, y con ese poder viene la responsabilidad. No todas las historias deben ser contadas, y no todos los secretos deben ser revelados. Nisaba sintió, comprendiendo la profundidad de la advertencia, y con las tablillas en mano, emprendió el camino de regreso. Al salir del inframundo, el sol brillaba intensamente, y los habitantes de Erez la recibieron con júbilo. Con las tablillas restauradas, la escritura floreció en la ciudad, y los sumerios comenzaron a contar sus historias con renovada pasión. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Nisaba guardaba el eco de las palabras de Ereshkigal, recordando que el poder de la escritura podía ser tanto una bendición como una maldición. Con el paso de los años, la leyenda de Nisaba se convirtió en un susurro entre los pueblos, y su influencia se extendió más allá de las fronteras de Sumer. Se decía que aquellos que buscaban la sabiduría y la verdad debían invocar su nombre, y que sus palabras podían abrir puertas a mundos desconocidos. Sin embargo, también se advertía que aquellos que abusaran de su don podrían enfrentar la ira de la diosa, quien no dudaría en reclamar lo que le pertenecía. Las estatuas de estos majestuosos espíritus se erguían en las entradas de las ciudades, talladas en piedra caliza y alabastro. Sus ojos profundos y enigmáticos parecían seguir a los transeúntes, como si conocieran los secretos más oscuros de sus corazones. Se decía que cada lamazu contenía la esencia de un dios, un fragmento del poder divino que podía ser invocado en tiempos de necesidad. Los sumerios, en su sabiduría, ofrecían ofrendas a estos guardianes, esperando que su benevolencia les protegiera de los demonios que acechaban en la noche. En el año de la gran sequía, cuando el sol ardía como un dios enfurecido, los lamazu comenzaron a manifestarse en sueños. Los sacerdotes, en su búsqueda de respuestas, se sumergieron en rituales ancestrales, invocando a los espíritus de la tierra y el cielo. En esos momentos de trance, los lamazu aparecían como visiones de luz y sombra,
revelando secretos ocultos sobre el destino de la humanidad. Se decía que aquellos que lograban descifrar sus mensajes podían cambiar el curso de su vida, pero también advertían de las consecuencias de ignorar sus advertencias. Las leyendas hablaban de un Lamassu que había sido tocado por la ira de un dios, condenado a vagar entre los mundos, un guardián perdido que había olvidado su propósito. Este espíritu errante, conocido como el Lamassu de la penumbra, se decía que aparecía en las noches más oscuras, sus alas extendidas como un manto de estrellas caídas. Los aldeanos, aterrorizados, ofrecían sacrificios en su honor, esperando apaciguar su furia y recuperar la protección de los Lamassu que una vez habían sido sus guardianes. En el año de la Gran Guerra, cuando las ciudades sumerias se enfrentaron entre sí, los Lamassu se convirtieron en símbolos de esperanza y resistencia. Los guerreros, al salir a la batalla, llevaban amuletos con la imagen de estos espíritus, creyendo que su poder les otorgaría fuerza y valor. Sin embargo, en medio del caos, se susurraba que los Lamassu observaban con tristeza, lamentando la pérdida de la paz y la unidad que una vez reinó en la tierra de Sumeria. Las historias de los Lamassu se entrelazaban con las de otros dioses y criaturas míticas, creando un tapiz de leyendas que hablaban de la lucha entre el bien y el mal. En el año de la Gran Revelación, un sacerdote encontró un antiguo texto que describía la creación de los Lamassu, revelando que habían sido forjados por Enki, el dios de la sabiduría, como guardianes de la humanidad. Este descubrimiento encendió la esperanza en los corazones de los sumerios, quienes comenzaron a reconstruir sus templos y a rendir homenaje a los Lamassu, buscando restaurar el equilibrio perdido. Sin embargo, en el año de la gran oscuridad, un eclipse solar cubrió la tierra, y los Lamassu desaparecieron de las puertas de las ciudades. Los sumerios, llenos de temor, comenzaron a creer que habían ofendido a los dioses y que los Lamassu se habían retirado para siempre. Las noches se volvieron más largas y frías, y los demonios que antes habían sido mantenidos a raya comenzaron a acechar nuevamente. Susurros de desesperación llenaban el aire, mientras los aldeanos buscaban respuestas en los antiguos rituales. En el año de la gran búsqueda, un joven aventurero decidió emprender un viaje hacia las montañas sagradas, donde se decía que los Lamassu aún habitaban en su forma etérea. Con el corazón lleno de valor y la mente abierta a lo desconocido, se adentró en la niebla, enfrentándose a pruebas que pondrían a prueba su determinación. En su travesía, encontró antiguos templos cubiertos de enredaderas y símbolos olvidados, donde los ecos de los Lamassu resonaban en cada piedra, recordándole que la fe y la esperanza eran las claves para recuperar su protección. En las noches estrelladas, los fieles se reunían en los templos de Uruk, donde la luz de las antorchas iluminaba las estatuas de la diosa. Allí, los sacerdotes recitaban antiguos himnos, invocando su nombre en busca de su favor. Se decía que Inanna podía encender la pasión en los corazones de los hombres y al mismo tiempo desatar la furia de la batalla. Su dualidad era un misterio que fascinaba y aterrorizaba a los mortales, quienes sabían que el amor podía ser tan destructivo como la guerra. Un día en el año de la gran inundación, Inanna descendió a los infiernos en busca de su hermana Ereshkigal, la diosa de la muerte. En su travesía, la diosa del amor y la guerra se encontró con seres oscuros y sombras que susurraban secretos olvidados. Cada paso que daba resonaba en el silencio sepulcral y su corazón latía con la mezcla de la curiosidad y el temor. En aquel reino sombrío, Inanna se enfrentó a la verdad de su propia naturaleza.
El amor puede ser un camino hacia la muerte y la guerra, un sacrificio por lo que se ama. Mientras tanto, en la superficie, los hombres luchaban en su nombre. Los guerreros de Sumer, armados con espadas y escudos, clamaban por su protección antes de cada batalla. Se decía que aquellos que llevaban su símbolo, la estrella de 8 puntas, eran invencibles. Sin embargo, la diosa también era caprichosa. Su favor podía cambiar con la misma rapidez con que se desata una tormenta. Los guerreros que caían en la batalla eran recordados no solo por su valentía, sino también por la pasión que Inanna había encendido en sus corazones. En el año de la gran cosecha, un joven llamado Gilgamesh, rey de Uruk, se sintió atraído por la diosa. Su deseo ardía como el fuego y decidió buscar su bendición. En su búsqueda se adentró en los bosques sagrados, donde los árboles susurraban historias de amor y guerra. Allí encontró un altar olvidado, cubierto de flores silvestres y ofrendas de los fieles. Al invocar el nombre de Inanna, el aire se llenó de un aroma embriagador, y la diosa apareció ante él, radiante y poderosa. Inanna, con una sonrisa en sus labios, le ofreció a Gilgamesh un pacto. Él podría tener su amor, pero a cambio debía demostrar su valentía en la guerra. El joven rey, embriagado por la promesa de la diosa, aceptó sin dudar. Así se desató una serie de conflictos en la región, donde Gilgamesh se convirtió en un guerrero temido y respetado. Sin embargo, cada victoria lo alejaba más de la esencia del amor que había buscado, y la sombra de la guerra comenzaba a consumir su alma. En el año de la luna llena, mientras las estrellas brillaban intensamente, Inanna observaba desde su trono celestial. Se dio cuenta de que el amor y la guerra eran dos caras de la misma moneda, y que su poder podía ser tanto una bendición como una maldición. En su corazón sentía la tristeza de aquellos que habían perdido su camino en la búsqueda de su favor. La diosa decidió entonces intervenir, enviando visiones a Gilgamesh en sus sueños, recordándole la importancia del amor en su vida. Una noche, mientras el rey dormía, Inanna se le apareció en un sueño, envuelta en un manto de luz. Y Gilgamesh le susurró: «La guerra puede traerte gloria, pero el amor es lo que da sentido a la vida. Regresa a Uruk y busca la paz en tu corazón». Al despertar, el rey sintió un profundo anhelo por la conexión que había perdido y comprendió que la verdadera victoria no se medía en batallas ganadas, sino en el amor que se compartía. En el año de la reconciliación, Gilgamesh regresó a su ciudad, decidido a honrar a Inanna no solo como diosa de la guerra, sino también como la diosa del amor. Organizó festivales en su honor, donde los hombres y mujeres se unían en danzas y celebraciones, recordando que el amor era la fuerza que unía a la humanidad. Inanna, complacida, sonrió desde los cielos, sabiendo que su legado perduraría en los corazones de aquellos que comprendían el delicado equilibrio entre el amor y la guerra.